El cobre es el principal material conductor utilizado en aplicaciones electrotécnicas. Después de la plata, es el mejor conductor de electricidad y del calor. Es un material muy dúctil y maleable. Cuando se deforma en frío, duplica su resistencia mecánica y su dureza. Este aumento de resistencia que produce la deformación en frío se aprovecha para muchas de las aplicaciones del cobre. Este tratamiento se acompaña con un recocido, que básicamente es llevarlo a una temperatura y luego enfriarlo lentamente cuando se realiza el proceso de laminación o estiramiento. El agua no ataca al cobre a ninguna temperatura porque se forma en su superficie una película verdosa constituida por sulfato de cobre, lo que enlentece el proceso de oxidación a 1 micrón por año. Al calentar el cobre se forma una película rojiza de óxido cúprico aproximadamente a los 120 grados. Si se sigue calentando a temperaturas de 500 grados, se convierte en negruzca, formándose óxido cuproso y se oxida rápidamente en toda su masa. La electrorefinación del cobre es un proceso electroquímico en el cual se coloca el material a refinar en forma de grandes planchas de cobre que sirven de ánodos, mientras que los cátodos son láminas delgadas de cobre. Los dos electrodos se encuentran en una solución acuosa de sulfato cúprico. Al aplicar una diferencia de potencial adecuada, provocan la oxidación del cobre en el ánodo y la reducción del cobre a cobre metálico en el cátodo. El cobre electrolítico que se obtiene supera 99,9% de pureza, que es la necesaria para la fabricación de conductores eléctricos. En la página de Codelco, que les dejo en la diapositiva, se encuentra muy buena información sobre este proceso. Los cobres usados en electrotecnia se clasifican en cobre electrolítico, cobre recocido, cobre semiduro y cobre duro. El cobre electrolítico, como vimos, se obtiene por electrorefinación, es decir, un electrodo de cobre puro hace de cátodo y un electrodo de cobre con impurezas hace de ánodo. El cobre electrolítico se deposita sobre el cátodo con una pureza del 99,9%. Tiene una resistencia a la tracción de 15 a 20 kilos por milímetro cuadrado y una conductividad eléctrica a 20 grados centígrados de 59 siemens por metro por milímetro cuadrado. El cobre recocido es el más utilizado para la fabricación de conductores. La conductividad del cobre recocido a 20 grados de temperatura ha sido adoptado como cobre tipo para transacciones comerciales en todo el mundo. Es dúctil, maleable, se maquina fácilmente y se utiliza sobre todo para la fabricación de conductores eléctricos que no tengan que estar sometidos a grandes esfuerzos mecánicos. El cobre recocido se utiliza como patrón de la conductividad eléctrica definido por la Comisión Electrotécnica Internacional. Se le asigna 100% IACS, que sale de las siglas de la Norma Internacional de Cobre Recocido, por lo cual un hilo de cobre recocido de 1 metro de longitud, 1 milímetro de sección, que da una resistencia de 0,017241 ohm a 20 grados centígrados, se le asigna una conductividad eléctrica de 100 IACS. A toda aleación de cobre con una conductividad mayor que 100
se le denomina de alta conductividad, HC, por sus siglas en inglés. El cobre semiduro también se utiliza en líneas aéreas, tiene una mayor resistencia a la rotura que el cobre recocido, a un costo de ser menos dúctil y maleable. Se utiliza, como dije, en líneas aéreas, con vanos que no excedan entre 40 a 50 metros. El cobre duro puede contener agregados de estaño y silicio, en ese caso se llama bronces silicosos, o el cobre duro telefónico, que contiene estaño y fósforo, que es en realidad un bronce fosforoso. Por sus buenas propiedades mecánicas se emplea para conductores de líneas eléctricas exteriores, donde tengan que estar sometidos a esfuerzos mecánicos elevados. Este tipo de cobre no es muy empleado en instalaciones eléctricas interiores por su baja conductividad, por la que se prefiere el cobre recocido. Podemos decir que lo que buscamos en las aleaciones de cobre es mejorar algunas de las propiedades mecánicas o algunas de las propiedades térmicas del cobre puro, pero a costo de una disminución de las propiedades eléctricas. Las aleaciones de cobre más empleadas en electrotecnia son los latones y los bronces. Suelen utilizarse metales como el manganeso, el níquel, el zinc, el estaño, el aluminio, que endurecen el cobre y disminuyen su ductilidad, pero mejoran sus condiciones de laminado y de trabajo mecánico. Los latones son aleaciones de cobre y zinc, hasta un 50% de zinc, porque a partir de esos valores se hacen muy frágiles. Lo que se busca es un aumento de los valores de resistencia mecánica con el costo de un sensible aumento de la resistividad. Por esta razón, su uso implica considerables aumentos de sección, pero se justifica pagar este costo cuando son altas las exigencias mecánicas, por ejemplo en el caso de piezas de interruptores, seccionadores, pinzas, conectores. Las propiedades mecánicas dependen en gran parte del contenido de zinc. En general, la carga de rotura aumenta con el contenido de zinc hasta un 45%, donde alcanza un máximo, para luego disminuir bruscamente entre el 45 y el 50%. El alargamiento de la rotura tiene un máximo cerca del 30% de zinc, para disminuir luego lentamente. La dureza aumenta con la proporción de zinc y en general los latones no están indicados para ser expuestos a la intemperie por la posibilidad de corrosión que aumenta cuando mayor es el contenido de zinc. Se denominan latones binarios cuando en su composición entran solamente el cobre y el zinc. Los latones ternarios, si se añaden además un tercer elemento, que puede ser aluminio, hierro, manganeso, estaño, y latones complejos, si su composición entran varios elementos con base siempre de cobre y zinc. Se denominan bronces a las aleaciones de cobre con estaño, aunque en la actualidad a todas las aleaciones de cobre con metales excepto zinc, a las que se les sigue llamando latones, se las denomina bronces. El color es variable, desde el rojo, cuando la proporción de estaño no pasa del 5%, amarillo dorado, amarillo claro, en valores intermedios, y hasta blanco cuando la proporción de estaño llega
al 45%. Además de cobre y estaño, pueden contener un tercer elemento como el fósforo, el silicio, el manganeso, el zinc, el aluminio, el cadmio. En estos casos se nombra el tercer elemento en el nombre de la aleación, por ejemplo, bronce fosforoso, bronce silicoso. Algunos bronces son aleaciones cuaternarias, es decir, que contienen dos elementos además del cobre y del estaño. En los bronces empleados como materiales conductores, el contenido de estaño y de otros metales es generalmente inferior al de los bronces utilizados en aplicaciones mecánicas, donde las propiedades físicas y de resistencia a la corrosión se consideran indispensables. Las propiedades mecánicas varían mucho según la composición. En las aleaciones con mayor contenido de cobre, la carga de rotura y el alargamiento aumentan muy poco con el temple, pero cuando las proporciones de estaño es menores al 8%, el aumento es importante cuando la temperatura del temple pasa los 500 grados. La carga de rotura depende muy poco de la composición del bronce, pero el alargamiento máximo varía según el contenido de estaño. La maleabilidad del bronce es siempre menor que la del cobre y depende fundamentalmente de las condiciones en que se trabaja la aleación. Cuando el estaño entra en una proporción de aproximadamente 13%, resulta imposible el trabajo en frío. Por el contrario, el temple permite este trabajo en frío, pues al contrario de lo que sucede en los aceros, esta operación hace que el bronce se vuelva más dulce y maleable. Acá vemos algunos ejemplos de bronces silicosos y fosforosos. Los bronces silicosos con 80% de cobre, 8% de estaño, 2% de zinc, 4% de silicio, 0,8% de fósforo, se lo llaman también cobre duro, tienen una carga de rotura de 35 o 45 kilos por milímetro cuadrado y por sus buenas propiedades mecánicas se emplea para conductores de líneas eléctricas exteriores donde estén sometidos a esfuerzos mecánicos elevados. También para piezas mecánicas, tuercas, tornillos, arandelas, portaescobillas, por ejemplo. Los bronces fosforosos con 89% a 98% de cobre, 1 a 11% de estaño, 0,03 a 0,3 de fósforo, se caracterizan por su gran resistencia mecánica de 50 a 70 kilos por milímetro cuadrado, y aunque en algunas ocasiones se ha empleado para conductores de líneas eléctricas, su principal campo de aplicación lo constituye las líneas de telecomunicaciones. Si se agrega una pequeña cantidad de hierro o manganeso, se obtiene una aleación todavía de mayor resistencia mecánica, muy apropiada para fabricación de piezas de contacto que tengan que soportar grandes esfuerzos. Los bronces al manganeso, o también conocido como manganina, tienen 80% de cobre, 12% de manganeso, 2% de níquel. Se usan para la fabricación de resistencias, en particular por su buen comportamiento mecánico, la resistencia a la oxidación y algo que es muy importante, posee una baja variación de la resistencia con la temperatura, que lo hace adecuado para resistencias de medición y resistencias limitadoras. Se consiguen propiedades similares con aleaciones de cobre-níquel, que se las conoce como constantan. En las aleaciones bronce al beridio
Se buscan sus muy buenas propiedades mecánicas, sobre todo un elevado módulo de elasticidad, y se emplea sobre todo en la construcción de resortes conductores, en el caso de portaescobillas, en resorte de contactos, relevos, etc. El aluminio es un metal blanco, brillante, con gran ductilidad y maleabilidad. Esto permite la fabricación de láminas muy delgadas, papeles, alambres por perfilado, el moldeado y prácticamente se adapta a todo proceso de fabricación. Es 3 veces más liviano que el cobre y posee un 60% de su conductividad, pero a su vez es mucho más económico que el cobre. El precio del cobre en la actualidad está aproximadamente $9,9 por kilo y el aluminio $2,4 por kilo. Estos valores están sacados de la página que les dejo el link en la filmina. A pesar de los problemas de corrosión galvánica y problemas de contacto, es un material muy utilizado en aplicaciones electromecánicas. El aluminio forma sobre su superficie una película de óxido que es muy adherente e impermeable, que le brinda una autoprotección importante contra los agentes atmosféricos hasta aproximadamente 500 grados. Debido a esa película protectora, resiste también la acción del vapor de agua, del ácido nítrico concentrado y de los gases y humos industriales. Sin embargo, es atacado por el ácido sulfúrico, por el ácido clorhídrico, el ácido nítrico aún diluido y por soluciones salinas. La duración del aluminio depende esencialmente de su pureza, y la presencia de impurezas hace que pierda esas cualidades autoprotectoras que habíamos hablado. El aluminio químicamente puro es muy blando y su carga de rotura resulta muy pequeña, por lo que no se emplea normalmente como conductor para líneas aéreas que están sometidas a elevados esfuerzos mecánicos. La experiencia ha demostrado que el grado de pureza óptimo para aluminio está entre el 99 y el 99,5%. Esta tabla está sacada de SEA con características técnicas del aluminio. Vemos que tiene una conductividad de 35,36 Siemens por metro por milímetro cuadrado contra los 58 del cobre y un peso específico de 2,7 gramos por centímetro cúbico contra los 8,96 del cobre. El aluminio puede aliarse con otros metales buscando un aumento de la resistencia mecánica y la dureza. Las composiciones son de 90 a 99% de aluminio, más cobre, silicio, magnesio, manganeso, cromo, zinc. En algunas aleaciones todavía puede aumentarse más la resistencia mecánica mediante un tratamiento térmico. Con tratamientos térmicos y composiciones adecuadas se pueden obtener aleaciones en las que es posible alcanzar cargas de rotura del orden de 58 kilos por milímetro cuadrado contra los 7 a 11 kilos por milímetro cuadrado que tenía el aluminio recocido. Desde el punto de vista eléctrico,
Tienen especial importancia las aleaciones de aluminio empleado para conductores de líneas eléctricas, que tienen conductividad eléctrica algo menor que la de aluminio comercial, pero una resistencia mecánica bastante mayor gracias a la composición de la aleación y los tratamientos térmicos y mecánicos que se utilizan. Un ejemplo es el Aldray, que es una aleación de aluminio ampliamente empleada para conductores de líneas eléctricas aéreas. Tiene resistencia mecánica bastante mayor gracias al aporte de los componentes de la aleación y a esos tratamientos térmicos y mecánicos que habíamos hablado. El aluminio es el elemento fundamental con adición de magnesio y de silicio. El resto de los elementos constituyentes se consideran como impurezas y no deben exceder el 0,5%. La proporción de cobre no debe exceder en ningún caso 0,01% para que la aleación de aluminio tenga resistencia a la corrosión. ¿Cuándo conviene utilizar un conductor de cobre o aluminio? A igualdad de resistividad, un cable de aluminio necesita una sección transversal un 65% más grande que la de un cable de cobre. El aluminio es 3 veces más liviano y a su vez más económico que el cobre. A partir de estas variables, el cobre y el aluminio tienen cada uno sus propias áreas de aplicación. Para cables aéreos, especialmente en redes de media y alta tensión, el peso del cable es un factor decisivo en el diseño de la estructura soporte de las líneas aéreas, y por eso el aluminio es más utilizado. Esto significa conductores más voluminosos, pero no es significativo a la hora de diseñar una línea aérea, y en cierto modo hasta es beneficioso, como veremos más adelante cuando hablemos de las pérdidas por efecto corona. Para cables subterráneos se prefiere el cobre, porque el cobre requiere menos material aislante, por lo tanto menor diámetro, menor área del sistema de los materiales utilizados en la aislación, que a su vez son muy determinantes en el costo final del cable. Y a su vez el cobre es más resistente a la corrosión. En instalaciones domiciliarias se prefiere el cobre porque el aluminio requiere terminales y contactos más voluminosos, mayor diámetro de los conductores y por lo tanto mayor diámetro en los caños, dificultad en pasar los cables dentro de los caños y en las bandejas, problemas de contactos, uniones, el efecto galvánico que estuvimos comentando en filminas anteriores. Les dejo un archivo hecho por un fabricante chileno, Procobre, sobre una comparación entre aplicaciones del cobre y el aluminio. Esta tabla sacada del SEAC tenemos un cuadro comparativo entre un conductor de aluminio y cobre. La plata es el mejor conductor eléctrico que se conoce en la actualidad, ya que su conductividad relativa es 10% superior a la del cobre. La conductividad eléctrica a 20 grados centígrados en Siemens por metro por milímetro cuadrado, en el caso de la plata es de 61,43, el cobre es 59, el oro es 45 y el aluminio es 35. Hay 3 aleaciones más conocidas para usos eléctricos de la plata fina con un elevado grado de pureza, la plata sterling con un 7,5% de cobre y la plata de monedas con un 7,5% de cobre, que son más duras que la plata fina
y muy utilizadas en aleaciones con uso eléctrico. Vemos aplicaciones de la plata en fusibles, por ejemplo, aprovechando su inalterabilidad, que ofrece una gran seguridad de funcionamiento, sobre todo para altas tensiones y aprovechando la corta constante de tiempo de fusión. En la construcción de piezas de aparatos eléctricos, donde se requiera una pequeña resistencia de contacto, además que no sea alterado por el calor o arcos eléctricos, en aplicaciones, por ejemplo, de contacto de interruptores, relé de alta sensibilidad, en la fabricación de aparatos de medida de precisión, por ejemplo, en espirales de alimentación de corriente para instrumentos de laboratorio, hilos de torsión para galvanómetros, y como revestimiento de protección sobre conductores eléctricos, lo que se denomina generalmente hilos plateados. Acá hay una tabla resumen de características técnicas de la plata. Notamos, por ejemplo, el valor de la conductividad, que decíamos que es de 61,4 Siemens por metro por milímetro cuadrado, contra los 58 del cobre. El níquel es muy utilizado como componente de distintas aleaciones y en muchísimas aplicaciones eléctricas. En baterías alcalinas, níquel cadmio, hierro níquel, en recubrimiento protector, lo que se llama el niquelado, en resistencias eléctricas, normalmente como componente dentro de aleaciones que permiten, por ejemplo, obtener una resistividad elevada para limitar la corriente y disminuir las dimensiones de un elemento de calefacción, aprovechando el coeficiente de variación de la resistencia de la resistividad con la temperatura, que es muy pequeño, inclusive constante en un amplio rango de temperaturas, que esto es muy importante en resistencias de medida, por su punto de fusión muy alto, de modo de permitir un rango de trabajo amplio, inclusive hasta 1400 grados, por su resistencia mecánica elevada, no solo a la temperatura normal, a temperatura ambiente, sino también a altas temperaturas de funcionamiento. El material no debería presentar deformaciones apreciables, ni aunque se produzcan variaciones bruscas de temperatura, y además resistir choques y vibraciones sin la rotura. Aprovechando su conductividad térmica, que es baja, para que de esta manera evita pérdidas de calor en los extremos y facilita la colocación de tomas y terminales. Tiene un coeficiente de dilatación pequeño, elevada resistencia a los agentes químicos, a temperaturas de trabajo, que como decíamos inclusive pueden ser muy altas, de modo que permanece inalterable a cualquiera de sus temperaturas de trabajo. Las aleaciones de cobre-níquel, como ya hemos mencionado, existen diferentes variedades comerciales, pero generalmente se denominan Constantan, y su principal cualidad es la de tener un coeficiente de variación de la resistividad constante con la temperatura. Las aleaciones hierro-níquel, su principal cualidad es la de tener prácticamente invariable el coeficiente de dilatación con la temperatura, algo que es muy buscado en resistencias que deben permanecer indeformables con la temperatura. Aleaciones de cromo-níquel tienen
buen comportamiento a muy alta temperatura, porque forma una película de óxido de cromo que es muy adherente y resistente a agentes exteriores. El carbón y el grafito, en la naturaleza, el carbono se presenta en tres variedades diferentes, el- en forma de cristal muy duro, el caso de los diamantes, prácticamente no tiene aplicaciones en electrotecnia. El carbono amorfo en sus variedades de turba, lignito, hulla, antracita, de pequeña conductividad y también sin aplicación práctica en electrotecnia, se utiliza en procesos cirúrgicos. Y el grafito, que es un carbono cristalizado blando, buen conductor de electricidad y de muchas aplicaciones eléctricas. El grafito se presenta en diferentes estructuras macrocristalinas, que son el grafito de hojuelas o de agujas de 1 a 2 milímetros de largo, el grafito en bloques compactos de 20 a 30 milímetros de diámetro y el grafito microcristalino o pulvorulento. Las aplicaciones del carbono en uso electrotécnico eh, en electrodos positivos o ánodos para pilas, en micrófonos de grafito, en electrodos de carbón para electrometalurgia. Estos electrodos son los más usados porque el empleo de otros materiales conductores altera sensiblemente la composición química de los aceros que se obtienen. Se los fabrica partiendo de diferentes proporciones de carbón pulvulentos aglomerados con alquitrán y sometidos a cocción, de modo de obtener un componente conductor de buena resistencia mecánica. Aplicaciones del carbono en uso eléctrico para fabricación de escobillas, usado en máquinas eléctricas con colector de corriente continua o rotor bobinado, o en la excitación de alternadores. Se aprovecha que es un material muy blando y tiene propiedades lubricantes, lo que disminuye el desgaste del colector y traslada el desgaste a la escobilla, que es un elemento de mucho menor costo y de fácil recambio. Como electrodo de soldadura, como dijimos en el caso de hornos, no produce contaminación metalúrgica de los materiales ferrosos y su propiedad de conductividad creciente con la temperatura que facilita el control de la intensidad. El hierro es uno de los metales junto al aluminio más abundante en la naturaleza, con innumerables aplicaciones debido fundamentalmente por su elevada resistencia mecánica, facilidad de soldarlo, gran variedad de aleaciones y composiciones metalúrgicas que lo hace el material básico prácticamente utilizado en todas las industrias. El mayor interés en su empleo electrotécnico está dado en aplicaciones donde se dé prioridad a las propiedades mecánicas y a las cualidades conductoras las hacemos pasar a un segundo lugar. La resistividad es alta, de 0,22 contra los 0,028 del aluminio o el 0,017 del cobre. Aplicaciones de puesta a tierra de instalaciones. En la imagen se ve varillas de Copperwell, que es un electrodo de puesta a tierra muy utilizados.
la conformación de redes equipotenciales de protección contra descargas atmosféricas, lo que se llama el hilo de guardia, construcción de herrajes y estructuras de soporte y otros componentes eléctricos con funciones estructurales. Veamos algunos materiales conductores utilizados para fusibles. El empleo de estos materiales está vinculado especialmente a la construcción de dispositivos de protección eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Se utilizan metales y aleaciones metálicas que tienen generalmente un punto de fusión bajo, entre 60 a 300 grados centígrados. Algunos ejemplos de metales puros son el aluminio, bismuto, cadmio, estaño, plomo, plata, mercurio, o aleaciones de estos elementos en diferentes proporciones. Se prefiere siempre los metales y aleaciones fusibles que se volatilicen fácilmente con el calor del arco y se evita aquellos que fundan dejando gotas del metal caliente. Las potencias de ruptura alcanzadas dependen no solo del metal utilizado, sino de su conformación geométrica y los medios de disipación del calor y capacidad aislante de todo el fusible. La plata se la emplea cuando se requiere precisión en la calibración. Esto lo ofrece por su inalterabilidad con el tiempo. De esta manera garantiza que aún para el caso que sufra ciclos de calentamiento sucesivo no se altere su calibración. Es de los más adecuados para corrientes bajas. Las aleaciones bismuto-plomo-estaño o plomo-estaño son empleadas fundamentalmente por su velocidad de fusión, tienen bajo calor de fusión y baja temperatura de fusión, lo que permite la construcción de fusibles de intervención rápida. El aluminio, a diferencia de lo que dijimos para la plata, es un metal de poca precisión porque su resistividad se altera fácilmente con los sucesivos calentamientos producidos generalmente por efecto de sobrecargas instantáneas o cortocircuitos eliminados por otras protecciones, y esto ocurre con frecuencia en las redes eléctricas. Aunque tiene una calidad que es muy buscada, que es tener un punto de fusión alto y un calor de fusión elevado, lo que le permite un tiempo de intervención prolongado, por lo que las láminas o hilos de este metal si están bien calibradas, pueden emplearse como material fusible en redes públicas de distribución de baja tensión, sobre todo con altas corrientes, porque soporta fácilmente sobrecargas instantáneas sin fundirse. El zinc tiene cualidades parecidas al aluminio, pero es menos alterable por calentamiento y tiene mayor inercia a la fusión. Se emplea en fusibles no encapsulados porque el zinc al fundirse se adhiere a las paredes de las cajas y esta metalización hace que las cajas o cubiertas de protección se vuelvan conductoras. El níquel tiene un elevado punto de fusión y por esto se emplean únicamente cuando los requerimientos de inercia de actuación son muy altos. El estaño y el plomo son usados mayormente en aleaciones. Puros son poco empleados porque tienen baja conductividad y se requeriría mucha masa. Acá vemos un ejemplo de un fusible típico NH y sus elementos constitutivos. En 5 está marcado el elemento fusible,
que vemos tiene perforaciones. Estas perforaciones son de gran importancia para controlar los tiempos de actuación del fusible. Con uno los terminales, dos el indicador de fusión que sale, es con un botón que sale cuando actúa el fusible. 3 el alambre de fusión que libera al indicador anterior. 4 es un medio extintor del arco, que puede ser sílice o arena de cuarzo. Y 6 el cuerpo de fusible, que debe proteger y aislar el elemento fusible, debe soportar grandes presiones térmicas y mecánicas, soportar la elevada energía térmica que se puede desarrollar en el interior. Las láminas generalmente se trabajan con perforaciones que generan filas, que las vemos en forma horizontal, y espacios de material que quedan entre dos perforaciones que se denominan venas, y a su vez zonas comprendidas entre las filas que se llaman estricciones. En algunos fusibles, para tener aún mayor control, sobre todo en el caso de sobrecargas, se utiliza una soldadura eh, aprovechando lo que se llama efecto M, que fue descubierto por el físico Metcalfe en 1939, que consiste en la aplicación de una soldadura con un bajo punto de fusión sobre los elementos fusibles, con la finalidad de cambiar completamente los efectos térmicos de la zona eh, recubierta con la pastilla de difusión. De esta manera es posible controlar la operación del elemento fusible y mejorar las características tiempo corriente en régimen de sobrecarga. El calor que desarrolla en la zona alrededor de la soldadura por la corriente de sobrecarga crea puntos calientes localizados sobre los cuales se origina la fusión del elemento fusible. El cuerpo cumple la función de proteger y aislar el elemento fusible ubicado en el interior. Además debe ser capaz de soportar grandes presiones térmicas y mecánicas en el momento de operación del elemento fusible. También debe contener en el interior del cuerpo y luego disipar en forma de calor al exterior la cantidad de energía liberada en el instante de la actuación del fusible, evitando además la explosión del fusible y los riesgos a personas y las instalaciones. Vemos algunos ejemplos de cuerpos de fusibles de tipo cilíndricos, NH y HH, materiales utilizados como vidrio, porcelana, esteatita y fibra de vidrio. Les dejo el link a una página de un fabricante chileno con muy buena información sobre fusibles.